Bienvenido a otro video más de Destellos de Gloria. Hoy estamos con otro joven, Oscar Leonardo, joven cristiano. Oscar, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación. Me siento muy contento, muy feliz de estar aquí, poder realizar esta entrevista. Un jovencito cristiano, nacido en cuna cristiana que le llamamos, pero bueno, cuéntanos un poquito de tu historia. Exactamente como usted comenta, soy de cuna cristiana. He tenido la bendición de siempre asistir a la iglesia y yo creo que te libra de muchas cosas ya el hecho de pertenecer a la iglesia desde muy pequeño. A los 4 años empezabas a participar ya en pequeñas obras de la iglesia. ¿Cómo era ese proceso? ¿Te daba alegría? ¿Te sentías contento? ¿Te gustaba? ¿Cómo era? Efectivamente, desde muy pequeño he participado en obras. Yo siempre me gustó esa área, interpretar papeles bíblicos o dar reseñas cristianas. Yo siempre me sentía bien, me sentía alegre, era un niño, yo lo hacía con el corazón, lo hacía especialmente para Dios y sobre todo para su honra y su gloria. Empezaste a crecer, vinieron tal vez cambios, te mueves a una iglesia donde encontraste que ya no había esos ministerios. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te sentiste diferente? Pues realmente fue un cambio de panorama muy grande, porque como usted comenta, venir a una iglesia donde los niños andan adorando, andan sirviendo, desde muy pequeños andan gozándose de la presencia de Dios y de la nada un cambio total del hecho de decir que de los niños que pasaban a esto, los niños se permanecían sentados o estaban jugando en medio del culto, o estaban platicando o estaban comiendo. Yo ya estoy acostumbrado a un cierto tipo de régimen en una iglesia y que nada cambie totalmente es un poco impactante, ¿no? Más que nada yo siendo un niño. ¿Te sentías poco atraído por esta nueva iglesia porque no había mucho en lo que seguir practicando lo que tú ya hacías, lo que era normal para ti? Había muchas actividades, ¿no? Exactamente, es lo mismo de que desde que los niños danzaban y alegraban, se sentaban hasta adelante, ponían atención a que prácticamente que no les importara estar en un culto, pues sí se siente uno raro a apagarte de la nada por ver a los otros niños o ver que los otros niños te juzgan de por qué danza o por qué alaba. O sea, lo hacían mismos niños cristianos, se supone, ¿no? Cristianos, o sea, realmente los hijos de los hermanos que llegaban no hacían nada de eso. Entonces era raro para ellos ver que un niño, sí danzaba, sí cantaba. Eran muchos niños de nuestra edad, convivíamos con ellos en las clases. Entonces yo creo que el hecho de que eran más, nos influyeron a nosotros en vez de nosotros influirlos a ellos, porque como que nos atraparon en una burbuja. Otros niños te burlaban, te hacían bullying por ser cristiano. Me decían, ay, el cristianito, aleluya. Eso, siendo hijo de Dios, aún así, duele en el corazón de que te empiecen a insultar o decir de cosas cuando uno ni siquiera les ha hecho nada. Digamos que fuiste cambiando de tu identidad con tal de encajar. ¿Hasta qué grado? Yo decidí decirle a mis compañeros del mundo que no era cristiano, ni siquiera decirles o comentarles algo de Dios, para el hecho de encajar con, con ellos, o sea, hacer que sean mis amigos, jugar con ellos. Yo decidí no decírselo, hasta el punto donde empecé a como que a vivir dos vidas. ¿Por qué dos vidas? Porque una estando en la iglesia, siendo hijo de Dios, y otra en el mundo, estando con mis amigos por convivir. Digamos que en la iglesia te comportabas como el joven cristiano, que ayudaba, que servía, y ya al día siguiente que te tocaba ir a la escuela, ya tu mundo te olvidabas de eso y te concentrabas en encajar. Cualquier cosa que hacía, o malo o bueno, yo nunca dejé de pensar en Dios.
Yo siempre me mantenía firme en el hecho de decir, Dios, sé que esto está mal, pero discúlpame. Y tal vez lo hacía, ¿sí? ¿No? O sea, creo que era un niño y no pensaba con tanta madurez, pero yo siempre me acordaba de Dios, decía, Dios, sé que estoy mal, discúlpame, perdóname, no merezco ser tu hijo, no merezco nada, pero aquí estoy nuevamente pidiendo perdón. Y lo hacía otra vez y así infinidad de veces, pero a lo mejor suena como que yo solo jugaba con Dios, pero en cierto punto yo creo que está bien el hecho de que nunca aparté de Dios de mi corazón. ¿Cómo viviste ese proceso de la pandemia del COVID cuando ya no llegabas a la iglesia y tenías que quedarte en casa? ¿Eso te acercó o te alejó más? Pues al principio fue raro, porque como le digo, el hecho de cada domingo estar congregándome y llegando, y de la nada que todo sea un cambio total, sí afecta, sí me afectó, porque al principio me sentía raro, como le digo, pero mientras fue avanzando los días, fue avanzando el tiempo, ya me olvidaba de Dios. Ya ni siquiera escuchaba canciones cristianas o oraba o siquiera leía la Biblia. Ya nada de eso me llamaba la atención, me empezaba a alejar. ¿Qué pasó en la prepa? Decidí cambiar, pero decidí cambiar no por el hecho cristiano. Yo nunca dije que era cristiano porque me daba miedo, pero decidí cambiar, digamos, para el mundo. Yo quise ser mejor persona, pero no dentro de las cosas de Dios. Solo ser mejor persona en la escuela, tal vez ser más amigable, escuchar a la gente, dar consejos, como un chico normal, pero alejado de las cosas de Dios. ¿Te bautizaste a la edad de 15 años? ¿Te volviste a alejar de Dios en algún momento? Me bauticé, yo estaba seguro, yo estaba conforme a servirle a Dios, pero de la nada nos cambiamos de locación, nos vamos a vivir a otro lado y otra vez un nuevo panorama, una nueva vida, un nuevo lugar, un chico nuevo en una escuela nueva, un chico nuevo en una colonia nueva, todo diferente y empieza a cambiar. Y poco a poco, como me dejé de congregar en la iglesia, tal vez por la distancia, por lo que sea, empecé a alejarme de Dios, empecé a olvidarme de Dios otra vez. El hecho de dejar de ir a la iglesia, de dejar de hacer esas pequeñas oraciones, me empezaron a alejar más. Y ahí fue cuando entro a terminar la prepa, ya estando en otro lugar donde vivía, empiezo a cambiar totalmente, donde fue, creo, el giro más radical que he hecho. Eh, la gente empieza a invitarme a fiestas, empieza a invitarme a lugares y yo aceptaba, dije, ah, pues algo normal. No fue hasta entonces donde me ofrecieron una botella de alcohol. Y yo al principio decía, no, no, yo no tomo eso, no me gusta, no, para nada. Y un día dije, no, pues vamos a probarla, ¿no? O sea, yo empecé a probar el alcohol y dije, ah, no sabe tan mal, o sea, le ponían refresco, decía, ah, pues no sabe tan mal, no, no es nada, yo decía, no es nada que no sea malo, no, no es nada que me ponga así, ya me voy a morir, ¿no? Entonces yo empecé a probar más, 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 empezaron a invitarme a más lugares y ya no era de decir de que, ah, sí, no quiero ir. Era más decir, ya, que, o sea, jalo, o sea, incluso yo hacía las invitaciones de, ah, vamos a tal lado, les íbamos a tomar. Y ya en ese entonces fue cuando me di cuenta de que realmente me había alejado otra vez de Dios. ¿Había algo dentro de ti que te decía, no lo hagas, tú sabes las bases cristianas, eso no fue lo que aprendiste? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando hacías todas esas cosas? Pues como le comento, yo sentía el remordimiento, yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Yo sabía que Dios no es para lo que me trajo acá donde estoy viviendo ahora. Pero aún así
yo le pedía disculpas. Yo decía, perdón, yo sé que estoy mal, yo sé que no debería hacerlo, pero lo seguía haciendo, lo hacía, le pedía perdón, lo volvía a hacer, le volvía a pedir perdón, pero nunca me olvidaba de él. Siempre era de Dios, ayúdame o ayúdame a ya no hacer esto o ayúdame a ya no tomar, ayúdame a ya no ser una persona más del mundo. ¿Cuál fue el momento en el que dijiste, ya no más, tengo que acercarme a Dios? Cuando empezamos a congregarnos en otra iglesia allá, era una misioncita pequeña y solo había dos bocinas y un teclado. Cuando fue que me dijeron a mí que si quería empezar a tocar la batería, yo dije, sí, al azar, así de, no, pues sí, sí me atrevo, sí, sí estaría genial, sí está padre. Y pues en ese entonces todavía, nada más dije sí porque sí, pero en ese entonces todavía estaba mal yo conmigo mismo. Y fue cuando poco a poco empecé a ensayar y así, hasta que llegó el primer día donde iba a tocar en vivo. Y desde ahí fue donde empezó todo de tengo que estar más apegado a la iglesia, tengo que estar eh, en santificación. Decidí darme cuenta de que debo empezar a orar, debo empezar a estar bien con Dios. ¿Para qué? Para que en el momento de la alabanza caiga fuego. El estar en el ministerio o empezar a tocar un instrumento te hizo que te acercaras a Dios. Sí, eso me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque ya es un ministerio más grande, mucho más grande que solo ir a poner letras o versículos de la Biblia. Es estar en constante oración, ayuno, lectura bíblica. Y poco a poco fui orando y fui pidiéndole a Dios, ayúdame a tocar ese instrumento. Y aunque sea por un instrumento, poco a poco fue metiéndome más, más y más y más. Y fue cuando ya me di cuenta que estar en la batería me ayudó mucho a acercarme más a Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya, si me invitan a tomar, y digo, no, la verdad ya no. Incluso con el cigarro, yo llegué a probar el cigarro. Y en la universidad hay muchos que están fumando y pues me ofrecen el después digo, no, ya no. ¿Por qué? Porque obviamente está mal físicamente y espiritualmente también nada más contamino mi espíritu y mi alma y solo lo lleno de impurezas. ¿Te has puesto a pensar qué hubiese sido de ti si hoy en día no estuvieras involucrado en un ministerio? Si no estuviera en ningún ministerio, yo creo que ya estaría totalmente perdido, alejado de Dios, ya no estaría en la iglesia siquiera. El ministerio me ayudó mucho porque el hecho de ir cada domingo para tocar, porque es algo esencial que un músico vaya, es de que sí o sí tenía que ir, quisiera o no, tengo que ir. Y tal vez yo lo veía así al principio de que pues, tengo que ir porque voy a tocar, pero ahora lo hago más por amor a Dios y por querer yo tocar. ¿Te has preparado para cuando lleguen nuevamente las pruebas, las tentaciones? Sí, estar en una constante oración realmente ayuda. Estar pidiéndole a Dios de que me dé fuerzas, me dé valor, me dé palabra. eh, Me ha estado ayudando mucho. Ahorita que ya en la universidad hay mucha gente que está realmente necesitada de Dios. eh, Ahí es donde yo creo que voy a necesitar más de todo eso para yo platicarles a mis compañeros eh, la palabra y sí, estoy listo. ¿Qué le podrías decir a un jovencito que está pasando cosas similares a las que tú pasaste, que hoy en día está alejado o está pensando en alejarse? Pues normalmente si ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, que no se aleje, realmente que no deje de ir a una iglesia o que no deje de pensar en él, porque el enemigo va a querer destruirlo totalmente, va a querer arrastrarlo al mundo. ¿Por qué? Porque sabe lo que puede ganar. Y más que es un joven que tiene muchas más tentaciones que un niño o tal vez un adulto, es
donde ya empieza a jalarlo más, pero sobre todo que no se rinda, que no se aleje, de la palabra de Dios, que busque ayuda. No estamos exentos de todo lo del mundo, todas las tentaciones, todo lo que nos ofrece el mundo. No es que estemos exentos, pero aún así con Dios todo es posible. Tal vez algún joven diga, ay, pero es que Dios no me hace sentir como el alcohol me hace sentir. No, pero te hace sentir mucho mejor, sin necesidad de estar mareado, de estar viajado, sin necesidad de estar drogado, te hace sentir bien. Que vuelvan a casa. Exactamente, y realmente no me quiero volver a alejar. Entonces, por eso también es una constante oración, estar pidiéndole a Dios, estar en su presencia, en ayuno, en oración, en lectura bíblica, para no alejarse de Dios. No importa lo que te digan, no importa que te juzguen tus amigos por ser cristiano, vale la pena seguir a Dios. Vale la pena, totalmente. ¿Por qué? Porque a lo mejor suena mal, pero mis amigos no me van a ayudar a estar bien con Dios. Si tú no hubieses acercado a Dios, seguramente por tus propias fuerzas no hubieses podido ser mejor. No, sinceramente, si yo no hubiera congregado, si no estuviera congregando en una iglesia desde un inicio, yo ya estaría perdido, yo no estaría con Dios, estaría mal, tal vez incluso estaría muerto, no se sabe, pero por la gracia de Dios estoy aquí y estoy sirviendo en una iglesia para Él. Dice la palabra del Señor que el que esté firme, mire que no caiga. Es decir, si ya te acercaste, nunca te vuelvas a alejar. Y es difícil porque normalmente es muy atractivo lo que nos ofrece el mundo. Es muy de que sanación de no sé qué te vas a sentir mejor. Pero con Dios realmente uno se siente mucho más que mejor, se siente de maravilla. Oscar, gracias por compartirnos tus experiencias. Creemos en Dios que vas a seguir creciendo y que ese llamado pastoral que te declararon se cumpla. Si es la voluntad de Dios que tú puedas llegar a ser un pastor, que así sea, y que siempre estés dentro de la voluntad de Dios, que sigas adelante y que nunca te vuelvas a alejar. Y aunque vengan pruebas, dificultades, sabemos que si estamos agarrados de la mano de Dios, podemos vencerla, sin importar lo que venga. Van a venir críticas, van a venir muchas cosas negativas, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Exactamente. Es lo que más trabajo me va a costar, porque si Dios quiere que yo sea pastor, el enemigo va a hacer lo imposible para que yo no lo haga. Y si realmente no quiere que vaya a ser un pastor, significa que entonces sería uno muy bueno. No es fácil llevar una responsabilidad tan grande. Y el enemigo va a hacer lo imposible para que yo no logre serlo. Pero con Dios eh, no hay imposibles. Amén. Oscar, muchas bendiciones y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Dios los bendiga y nos vemos en el siguiente video.